Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Qué bueno. Ya pues vamos a retomar la materia. Habíamos quedado por aquí más o menos. Entonces la otra semana, el jueves tenemos prueba y va a entrar solamente hasta donde lleguemos hoy día, ¿ya? El artículo 18 de la ley 19.300, que hoy se llama ley 20.417 por la modificación que tuvo, dice lo siguiente: los titulares de los proyectos o actividades que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y que no requieran elaborar un estudio de impacto ambiental, presentarán una declaración de impacto ambiental bajo la forma de una declaración jurada, en la cual expresarán que estos cumplen con la legislación ambiental vigente. No obstante lo anterior, la declaración de impacto ambiental podrá contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la ley. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos. La comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso tendrá un plazo de 60 días para pronunciarse sobre la declaración de impacto ambiental. En el caso que la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo, según corresponda, no pueda pronunciarse sobre una declaración de impacto ambiental en razón de la falta de algún permiso o pronunciamiento de algún sector ambiental, son lo que le llaman permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, se requerirá al organismo del Estado responsable para que en el plazo de 10 días emita el respectivo permiso o pronunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado, si es que no responde, por ejemplo, no sé, por la municipalidad, el servicio de salud, o por ejemplo el Cernapesca, ¿ya? Entonces se le avisa y si no responde dentro del plazo de 10 días, se va a dar por entendido que es favorable el permiso. De ahí recién se va a poder otorgar, ¿cierto?, la resolución respecto de esta declaración de impacto ambiental. Artículo 18 bis. Si la declaración de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, eso que les decía yo, que eran como observaciones o peros que ponían o las personas o las organizaciones sociales, o incluso alguna organización del Estado, como por ejemplo la municipalidad respectiva, o el Cernapesca, o la Autoridad Marítima, o el Servicio de Salud. Entonces, si la declaración de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un estudio de impacto ambiental y ellos presentaban una declaración, así lo declarará mediante resolución fundada, ¿cierto?, el SEA, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. La resolución a que se refiere el inciso precedente solo podrá dictarse dentro de los primeros 30 días contados desde la presentación de la respectiva declaración de impacto ambiental. Transcurrido ese plazo, o sea, 30 días, no procederá a devolver o rechazar la declaración por las causales antes señaladas, debiendo completarse su evaluación. No significa que ya esté lista y la vayan a aprobar. En contra de la resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de 5 días. O sea, la empresa puede presentar un recurso de reposición solamente dentro del plazo de 5 días, contado desde la respectiva notificación de que fue rechazada, por ejemplo. El recurso deberá resolverse en el plazo de 20 días por el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental. Ustedes pueden analizar en la web, ¿cierto?, en www.sea.cl, pueden ver declaraciones que se han presentado,
pueden ver estudios que se han presentado, algunos que están todavía en estudio, pero están ahí públicos, y pueden ver las observaciones que a veces algunas organizaciones o particulares hacen a los proyectos y cómo ellos tienen que responder. Artículo 18 ter. Los titulares, al presentar una declaración de impacto ambiental, podrán incluir a su costo el compromiso de someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad respecto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, ¿ya? O sea, pueden contratar a una empresa certificadora que indique, ¿cierto?, que ellos cumplen con la legislación ambiental aplicable y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad. En este caso, dicha declaración deberá ser calificada en un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente. O sea, si la empresa presenta una certificación que diga que ellos cumplen con la normativa ambiental aplicable, el SEA va a tener menos plazo, ¿cierto?, para evaluar esa declaración ambiental, solamente un plazo máximo de 30 días. Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente llevará un registro de las personas naturales o jurídicas acreditadas que realicen estas certificaciones, ¿ya?, de conformidad de las resoluciones de calificación ambiental. Obviamente no puede ser cualquier persona, no pueden ser amigos, por ejemplo, o familiares del dueño de la empresa, o lo mismo con el tema del SEA, ¿cierto? No, o si no, se va a ver como que hay doble intereses, se puede ver como corruptos. El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento de las personas naturales o jurídicas que hacen estas certificaciones. Entonces el reglamento tiene que tener identificadas a las personas que hacen estos estudios, ¿ya? No puede ser cualquier persona. Artículo 18 quater. Si el titular del proyecto es una empresa que según la ley califica como de menor tamaño y debe presentar una declaración de impacto ambiental, podrá comprometer a su costo someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto o actividad. Hasta ahí es lo mismo. En este caso, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso observará el siguiente procedimiento. A. Verificará si el proyecto o actividad requiere de un estudio de impacto ambiental en el plazo de 10 días contados desde la presentación de la declaración. O sea, lo primero que tienen que ver es que se amerita o no que esta empresa pequeña presentara una declaración. Letra B. En caso de no requerir un estudio de impacto ambiental, procederá al registro de la declaración siempre que el proyecto se encuentre localizado en un área regulada por instrumentos de planificación territorial y no genere cargas ambientales. Porque si genera cargas ambientales tendría que ir a un estudio, acuérdense. Impacto se refiere. Como los que salían en el punto 11, en el artículo 11. Bastaba que cualquiera de uno de esos puntos generara impacto ambiental del artículo 11 para tener que ir a un estudio. Letra C. Si el proyecto o actividad se localiza en un área no regulada por instrumentos de planificación territorial y no genera cargas ambientales, abrirá un periodo de participación ciudadana en el que se citará a una audiencia especial, a lo menos a 3 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente, cuyo domicilio legal se encuentre en aquellas comunas en el que el proyecto o actividad se emplazará. Tienen que ser organizaciones sociales, obviamente, que están dentro de las comunas que pudieran ser afectadas por dicho proyecto. Dicho periodo no se extenderá más de 10 días, debiendo levantarse un acta por un ministro de fe en donde consten los compromisos con la comunidad. Finalizada dicha etapa, procederá a su registro, ¿ya? Letra D. Eso es cuando no está dentro de un territorio con planificación territorial vigente. Letra D. El registro consistirá en la anotación del proyecto o actividad en el que debe constar,
El registro consistirá en la anotación del proyecto o actividad en el que debe constar el lugar de emplazamiento, las características de la actividad, tiempo de ejecución de las obras y el proyecto, indicadores de cumplimiento de la certificación de conformidad y compromiso asumido por el proponente con la comunidad. Esto cuando la empresa presentó, ¿cierto? Antes, como dice el 18 TER, una certificación de que cumple con la legislación ambiental vigente. Letra E. Realizado el registro, una copia de la declaración que contendrá las observaciones de la ciudadanía, cuando correspondiere, será avisada por el Servicio de Evaluación Ambiental y hará las veces de resolución de calificación ambiental para todos los efectos legales. Artículo 19. Si la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso constatare la existencia de errores, omisiones o inexactitudes en la declaración de impacto ambiental, podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que estime necesarias. La adenda que le he dicho yo, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, suspendiéndose de pleno derecho en el intertanto el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación. En ese momento se detiene el tiempo en que están ellos estudiando, los del SEA, la declaración. Por eso dice, suspendiéndose de pleno derecho en el intertanto el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación de la respectiva declaración. El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por 2 veces. O sea, el titular del proyecto. El director regional o el director ejecutivo, en su caso, podrá, en casos calificados y debidamente fundados, ampliar el plazo señalado en el inciso 3 del artículo 18 por una sola vez y hasta por 30 días. Se rechazarán las declaraciones de impacto ambiental cuando no se subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un estudio de impacto ambiental. Ahí se rechazan las declaraciones. O la actividad requiere de un estudio de impacto ambiental, o cuando no se acreditara el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Entonces, si no responden a estas observaciones realizadas por las organizaciones sociales o alguna organización del Estado sectorial que le afecte en algún sentido el proyecto, se rechaza, ¿cierto?, esta declaración de impacto ambiental. El reglamento establecerá la forma en que se notificará al interesado la decisión de la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, sobre la declaración de impacto ambiental. Artículo 19 bis. Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 15, 18 y 18 ter, sin que la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo se hubieran pronunciado sobre un estudio o declaración de impacto ambiental, y cumplió los requisitos del artículo 64 de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos, dicho estudio o declaración, con sus aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, si las hubiere, se entenderá aprobado. El certificado que el director regional o el director ejecutivo expida en caso de configurarse la situación prevista en el inciso anterior, además de especificar que el estudio o declaración de impacto ambiental no fue evaluado dentro del plazo legal, individualizará él o los documentos sobre los que recae la aprobación a que se refiere este artículo. Artículo 20. En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una declaración de impacto ambiental, procederá a la reclamación ante el director ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un estudio de impacto ambiental,
procederá a la reclamación ante un comité integrado por los ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los ministros de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura, de Energía y de Minería. O sea, la empresa, si decide presentar un recurso de reclamación, puede hacerlo, pero ahí quienes van a tener que evaluar esta declaración, si está bien rechazada o si podría ser aprobada, sea un Consejo de Ministros que está aquí integrado por el Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Salud, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura, de Energía y de Minería. Bueno, el de Energía y de Minería es el mismo. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de 30 días contado desde la notificación de la resolución recurrida. O sea, tiene un plazo de 30 días el titular del proyecto cuando siente que su proyecto fue rechazado o le están exigiendo un estudio de impacto ambiental y él sienta que no corresponda para proceder a este recurso de reclamación, que en el fondo es una revisión del proyecto, pero por este Consejo de Ministros que dicta la ley, ¿cierto? Que está presidido por el Ministro de Medio Ambiente. Eso lo puede hacer la empresa. Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el director ejecutivo y el comité de ministros podrá solicitar a terceros de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá cómo se seleccionará a dicho comité técnico, ¿cierto? Y las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe. O sea, el director ejecutivo o el comité del SEA que rechazó el proyecto puede asesorarse por un comité técnico, ¿ya? Y tener ese documento como para pelear por qué fue rechazado el proyecto. No sé si me van siguiendo. En el caso de los estudios de impacto ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental, cuando hay un estudio. De lo resuelto mediante dicha resolución fundada, se podrá reclamar dentro del plazo de 30 días, contado desde su notificación ante el Tribunal Ambiental. Fíjense, el Comité de Ministros va a resolver, y aún ahí puede volver una tercera apelación. No dice apelación acá, pero es lo mismo. Esto ocurrió con el proyecto Dominga. No sé si se recuerdan haber escuchado el proyecto Dominga, que era un proyecto minero importante de hierro que estaba cerca de Punta de Choro, que es un sector que se considera patrimonio natural, ¿cierto?, de la cuarta región, o de la tercera, no recuerdo bien, de la tercera región parece. No sé si la tercera o cuarta, pero ahí se querían emplazar un proyecto de hierro, un yacimiento de hierro importante que hay, pero el pero que encontraron, ¿cierto?, por lo cual fue rechazado, fue que estaban cerca de Punta de Choros, donde hay avistamientos, ¿cierto?, de lobos marinos, de ballenas. Es un lugar pequeño, un pueblo pequeño, una caleta, ¿cierto?, que tiene hasta actividad turística y que presentó este recurso, y por lo cual fue rechazado el proyecto Dominga, hasta no recuerdo cuándo. Esto fue como, me parece que en el último periodo de la señora Bachelet, si no me equivoco. Y ahí tuvieron que presidir una comisión, ¿cierto? Estamos hablando de un tremendo proyecto, la comisión de ministros, y ellos lo decretaron a favor, ¿ya? O sea, rechazaron el recurso que abolía ese estudio y lo aprobaron. Entonces después se fue al Tribunal Ambiental. Hoy en día existen también los tribunales ambientales, ¿ya? Son parte de la institucionalidad medioambiental de Chile. O sea, tenemos el SEA por un lado, el Ministerio de Minería, la Superintendencia de Medio Ambiente, perdón, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente quería decir, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el SEA, ¿cierto?, el Servicio de Evaluación Ambiental,
y tenemos también los tribunales ambientales, ¿ya? A eso es lo que se refiere este punto, donde dice, de lo resuelto mediante dicha resolución fundada, se podrá reclamar dentro del plazo de 30 días, contado desde su notificación ante el Tribunal Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de esta ley, ¿ya? Entonces tendría siendo la segunda apelación ya por la empresa. La resolución que niegue lugar o rechace o establezca condiciones o exigencias a un estudio o declaración de impacto ambiental será notificada a todos los organismos del Estado que sean competentes para resolver sobre la realización del respectivo proyecto o actividad. Artículo 21. Si se rechaza una declaración o estudio de impacto ambiental, el responsable del proyecto o actividad podrá presentar una nueva declaración o estudio, ¿ya? Obviamente no va a presentar la misma, ¿cierto? Y no se hace de un día para otro. Entonces, lo más probable es que se demoren a lo menos un año, ¿cierto?, en presentar una nueva declaración o estudio, según corresponda. O sea, no crean ustedes que porque se rechace un proyecto, ya sea por declaración o estudio, nunca más se va a poder hacer. Porque la legislación ambiental no está hecha para rechazar proyectos, ¿ya? Esto tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con el desarrollo y el crecimiento del país respecto a proyectos que puedan traer beneficios a las comunidades, trabajo, mejor calidad de vida, etc. Entonces tienen que ir de la mano todos estos proyectos. La idea de la institucionalidad ambiental vigente es que los proyectos sean responsables y amigables con el medio ambiente, ¿ya? Que cumplan con la ley. No es rechazar proyectos. Por lo tanto, si un proyecto es rechazado, el titular del proyecto puede presentar una nueva declaración, como acabo de leer, o un nuevo estudio, según corresponda. Con todo, dice, el nuevo ingreso no podrá materializarse sino hasta que se resuelva el recurso de reclamación a que se refiere el inciso primero del artículo 20, si que hubo reclamación, o hubiera quedado ejecutoriada la sentencia que se pronuncie sobre la reclamación establecida en el inciso cuarto del mismo artículo. Entonces tiene que primero quedar claro esa reclamación. Artículo 22. Los proyectos del sector público se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en el presente párrafo y se sujetarán a las mismas exigencias técnicas, requerimientos y criterios de carácter ambiental aplicables al sector privado. Las instalaciones militares de uso bélico se regirán por sus propias normativas. O sea, el artículo 22 me dice que cualquier organismo del sector público también se tiene que someter a esta ley de evaluación ambiental cuando tengan un proyecto. Por ejemplo, si el MOP quiere presentar un proyecto para hacer un puente entre Puerto Montt y la isla de Chiloé, obviamente esto va a pasar por un estudio de impacto ambiental, igual que cualquier organización privada, cualquier empresa privada. Lo único que están fuera de esto dice: las instalaciones militares de uso bélico se regirán por sus propias normativas, en el marco de los objetivos de la presente ley. La resolución del Servicio de Evaluación Ambiental sobre el proyecto evaluado será obligatoria y deberá ser ponderada en la correspondiente evaluación socioeconómica de dicho proyecto, que deberá efectuar el Ministerio de Planificación y Cooperación. Hay una parte, cuando dice artículo derogado, por ejemplo, aquí dice artículo 23 derogado. Obviamente no hay nada que leer, pero parece que me equivoqué en los casos anteriores cuando leía derogado y me saltaba un párrafo grande, ¿ya? El que está derogado no aparece, así que habría que leer esas partes. Les recomiendo que las lean, porque no las leí yo, porque cuando leí derogado me salté como el artículo 24 correspondiente ahora, y no corresponde, porque el artículo derogado no aparece. Me equivoqué en ese sentido, ya, así que para que los lean después. Estos son los anteriores, pues. Artículo 24. El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.
Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. ¿Ya? Si es que la resolución es favorable y todavía no entregan, por ejemplo, las resoluciones, no sé, por la municipalidad, respecto del medio ambiente solamente, no los permisos, y algunos, qué sé yo, el Sarnapesca, la Autoridad Marítima, no ha entregado su resolución respecto de la parte ambiental, dice que cualquier organismo del Estado no puede negar las autorizaciones ambientales pertinentes. Si en cambio la resolución es desfavorable, o sea, rechazada, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario. Los organismos del Estado a los que corresponde otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar el proyecto o actividad e individualizar a su titular. Dice indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Entonces la idea es que los organismos del Estado trabajen de manera mancomunada, ¿cierto?, con el SEA, con el Servicio de Evaluación Ambiental, respecto a las decisiones de aprobar o rechazar. En los casos que la superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial, por ejemplo, del Sarnapesca o de la Autoridad Marítima, ha sido un proyecto cerca de la costa, entonces en los casos de que la superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental, ya sea estudio o declaración, y aún no se termina el estudio, a eso se refiere, con la resolución de calificación ambiental, lo comunicará al organismo sectorial, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia. Se refiere a la resolución de calificación ambiental que entrega el SEA, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental. Yo sé que es bien agreste, ¿cierto?, estudiar todas estas normas. Lo bueno sí es que, si ustedes se dan cuenta, utilizan un lenguaje que, si bien puede ser técnico en algunos casos, es bien claro, sumamente claro. O sea, no hay por dónde interpretar mal esta ley. El titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del proyecto, ¿cierto?, deberá someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva. O sea, si fue aprobado o rechazado. Artículo 25. El certificado a que se refiere el artículo anterior establecerá, cuando corresponda... Chuta, me salté un montón de trechos. Así que estamos acá, ¿no? Déjenme ver si me salté algo más. Ya, sí, aquí estamos. Luego, a partir del artículo 25. Artículo 25. El certificado que se refiere el artículo anterior establecerá, cuando corresponda, las condiciones o exigencias ambientales, ¿cierto?, que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad, y aquellos bajo las cuales se otorgarán los permisos que, de acuerdo con la legislación, deben emitir los organismos del Estado. Las condiciones o exigencias ambientales indicadas en el inciso anterior deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos
que hubiesen participado en el proceso de evaluación. Si no se reclamare dentro del plazo establecido en el artículo 20, en contra de las condiciones o exigencias contenidas en el certificado señalado precedentemente, se entenderá que éstas han sido aceptadas, quedando su incumplimiento afecto a las sanciones establecidas en la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, si no se responde dentro del plazo, se van a considerar aceptadas. Artículo 25 bis. Las direcciones de obras municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos o actividades a las que se refiere el artículo 10 no acreditan haber obtenido una resolución de calificación ambiental favorable. Artículo 25 ter. La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieran transcurrido más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto. ¿Ya? Imaginémonos que se aprobó una declaración o se aprobó un estudio de impacto ambiental de una empresa y pasan 5 años y esta empresa aún no comienza los inicios de las obras que están establecidas dentro del proyecto, dentro de la planificación. Entonces, esa resolución, aunque sea positiva o favorable para la empresa, quedará caduca, ya no va a tener validez pasados los 5 años desde que la empresa tomó conocimiento, ¿cierto?, de que la calificación es favorable. Entonces, repito ese punto, dice: la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieran transcurrido más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación. El reglamento deberá precisar las gestiones o actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo. O sea, hay actividades mínimas que se cuentan para que se considere que se inició el proyecto. Por ejemplo, si fuera un proyecto minero, quizás la actividad mínima es levantar el campamento minero donde va a vivir la gente que va a trabajar en la mina. Es un ejemplo solamente, ¿ya? Artículo 25, quater. La resolución que califique favorablemente el estudio o declaración de impacto ambiental deberá ser notificada al proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la comunidad y a todos los organismos que hayan participado del proceso de calificación ambiental. Es por ley esto. La Superintendencia del Medio Ambiente administrará un registro público de resoluciones de calificación ambiental en el que se identifique el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su otorgamiento, el titular, el objetivo del mismo y su estado de avance. Dicho registro deberá mantenerse actualizado en el sitio web de la Superintendencia semestralmente, debiendo los titulares de proyectos informar regularmente acerca del estado de los mismos. Un reglamento determinará el contenido del registro, las formas y plazos en virtud de los cuales se actualizará. O sea, no es de cualquier forma que se pueda actualizar y publicar, ¿cierto?, el avance de estos proyectos. Hay un reglamento que determina el contenido del registro. Artículo 25 quinquies, perdón. Artículo 25 quinquies. Así como escriben los abogados, ¿ya? Por eso no dice artículo 25.5. Artículo 25 quinquies. La resolución de calificación ambiental podrá ser revisada excepcionalmente de oficio o a petición del titular o del directamente afectado cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado. ¿Ya? No sé si entendieron eso. Dice: la resolución de calificación ambiental podrá ser revisada excepcionalmente, o sea, si fue aprobado, obviamente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento del proyecto, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado, o no se hayan verificado.
qué sé yo, variables medioambientales, de la calidad del aire o la calidad de las aguas que pudieran ser afectadas por el proyecto. Todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la notificación al titular de la ocurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado. La solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron en la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la Ley 19.880. El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20. Artículo 25, sexies. Cuando una resolución de calificación ambiental sea modificada por una o más resoluciones, el servicio de oficio o a petición del proponente podrá establecer el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha resolución. En un ejercicio de esta facultad podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en algún caso, su verdadero sentido y alcance. Párrafo 3. De la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, artículo 26, corresponderá a las comisiones de evaluación o el director ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los estudios de impacto ambiental y de las declaraciones cuando correspondan. Entonces, el director ejecutivo del SEA o las comisiones son las que tienen que establecer los mecanismos para asegurar la participación ciudadana o de las comunidades que pudieran ser afectadas por el proyecto. Obviamente son comunidades que están dentro del área de influencia del proyecto, ¿cierto? Artículo 27. Cualquier persona natural o jurídica podrá imponerse del contenido del proyecto y del tenor de los documentos acompañados con todo el servicio de evaluación ambiental, perdón, voy a repetir esto, artículo 27. Cualquier persona natural o jurídica podrá imponerse del contenido del proyecto y del tenor de los documentos acompañados, son públicos. Con todo, el servicio de evaluación ambiental mantendrá en reserva los antecedentes técnicos, por ejemplo, cómo se llegó a eso, financieros, cuánto costó, y otros que a petición del interesado estimar es necesario subtraer del conocimiento público, ya porque una empresa que sea competidora con esta podría aprovecharse o aprender cómo se hace lo que ellos quieren ejercer, esos son antecedentes técnicos, o tener, para competir en una licitación, por ejemplo, saber cuánto deben cobrar considerando los documentos financieros de la empresa. Entonces eso los mantienen resguardados. O cualquier otro documento que sea parte del proyecto, ¿cierto?, que estimara necesario subtraer del conocimiento público para asegurar la confidencialidad comercial e industrial, o proteger las invenciones o procedimientos patentables del proyecto o actividad presentada. Supongamos que esa empresa justo creó una máquina o creó un procedimiento que es único, innovador, entonces no va a querer que otra empresa acceda a esa información, ¿cierto? A eso se refiere. Artículo 28. Para los efectos previstos en el artículo 26, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo ordenará que el interesado publique a su costa en el diario oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto visado por ella del estudio de impacto ambiental presentado. ¿Ya? O sea, una vez que se presenta un estudio, tiene que la empresa, ¿cierto?, publicar el estudio para que sea de conocimiento público. Esto con la idea de ayudar a sociabilizar el proyecto, ¿cierto? Lo voy a repetir de nuevo.
Para los efectos previstos en el artículo 26, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo ordenará que el interesado publique a su costa, ¿cierto?, en el diario oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto visado por ella del estudio de impacto ambiental presentado. Dichas publicaciones se efectuarán dentro de los 10 días siguientes a la respectiva presentación, una vez que se presentó este estudio, ya al SEA. Dicho extracto contendrá a lo menos los siguientes antecedentes: nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad. Letra B, ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se va a ejecutar. Letra C, indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata. Letra D, monto de la inversión estimada. Letra E, principales efectos ambientales y medidas mitigadoras que se proponen. Todo eso tiene que ir en la información del artículo 28. En caso que el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, las observaciones que hacen, que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, el interesado deberá publicar en las mismas condiciones previstas en los incisos precedentes, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones. O sea, dentro del diario va a tener que presentar, si es que hubieran observaciones importantes sobre las variables de impacto ambiental, va a tener que publicarlas también, y las aclaraciones, cómo las contestaron. Artículo 29. Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al estudio de impacto ambiental ante el organismo competente, o sea, al SEA, para lo cual dispondrán de un plazo de 60 días contado desde la respectiva publicación del extracto. Tienen 60 días para hacer alguna observación del proyecto que aún no ha sido aprobado, solamente se presentó ante el SEA. Si durante el procedimiento de evaluación el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por 30 días, periodo en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del estudio de impacto ambiental. O sea, si va en 90 días, ¿ya? Se detiene en ese momento, esos 90 días no siguen avanzando hasta que se hagan las aclaraciones pertinentes, ¿cierto? El reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos. ¿Ya? Entonces, para eso después vamos a estudiar el reglamento. Eso es lo que va a entrar en la tercera prueba. Y espero que podamos ver algo de la ley de cierre de las faenas mineras, que también es parte de lo mismo, ¿cierto? El servicio de evaluación ambiental. El servicio de evaluación ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de estas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución, de todas las observaciones que hubieran hecho organismos, organizaciones o personas naturales o jurídicas. Entonces, el Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de estas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, con a lo menos 5 días de anticipación a la calificación del proyecto. Cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieran sido debidamente considerados en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental, o sea, si una persona siente que no se consideró su observación en la calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar un recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución, O sea, si bien puede reclamar,
si ya la resolución fue dictada como favorable, no se va a echar pie atrás. Artículo 30. Las comisiones de evaluación o el primer director ejecutivo, me equivoqué. Las comisiones de evaluación o el director ejecutivo, en su caso, publicarán el primer día hábil de cada mes en el diario oficial y en un periódico de circulación regional o nacional, según corresponda, una lista de los proyectos o actividades sujetos a declaración de impacto ambiental que se hubieran presentado a tramitación en el mes inmediatamente anterior. Y en este caso, las empresas que presentan una declaración, quien se hace cargo de presentarlas y sociabilizarlas ahora es el SEA mismo, dice. Ya las comisiones o el director ejecutivo, en su caso, publicarán el primer día hábil de cada mes en el diario oficial y en un periódico de circulación regional, según corresponda, una lista de los proyectos o actividades sujetos a declaración de impacto ambiental que se hubieran presentado a tramitación en el mes inmediatamente anterior, con el objeto de mantener debidamente informada a la ciudadanía, ¿ya? No solamente en el diario oficial, sino también en un periódico o diario regional o de circulación nacional. Dicha lista contendrá a lo menos los siguientes antecedentes. Letra A, nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto. Letra B, ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se va a ejecutar. Letra C, indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata. En este caso estamos hablando a costo del SEA. En el caso de estudio era a costo de la empresa, ¿se acuerdan? En caso que la declaración de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 bis, el proponente deberá publicar en las mismas condiciones previstas en el artículo 28, debiendo individualizarse claramente el contenido de dichas aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, ¿ya? Si hubieran observaciones, tienen que quedar claras también en el diario. Artículo 30 bis. Las direcciones regionales o el director ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días en las declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generan cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello siempre que lo soliciten a lo menos 2 organizaciones ciudadanas, ¿ya? No es porque sí nomás, tienen que solicitarlo a lo menos 2 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, que normalmente son abogados, o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas por el proyecto. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el diario oficial del proyecto sometido a declaración de impacto ambiental. O sea, tienen 10 días a partir desde que se publicó, ¿cierto?, por el SEA, una presentación de declaración ambiental por parte de una empresa. ¿Para qué? Para llamar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a sociabilizar el proyecto ante las comunidades. Por eso dice, las direcciones regionales o el director ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días solamente. Pero eso es cuando lo pidan algunas organizaciones sociales o a lo menos 10 personas naturales directamente afectadas por el proyecto. Sigo acá. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días contado desde la publicación en el diario oficial del proyecto sometido a declaración de impacto ambiental. Si durante el procedimiento de evaluación de la declaración de impacto ambiental, esto hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por 10 días, periodo en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la declaración de impacto ambiental. Si se llama a una participación ciudadana, se suspende, ¿cierto?, el tiempo en que el SEA debe evaluar el proyecto. El reglamento deberá precisar
qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos. Eso aparece en el Reglamento de Medio Ambiente. Tratándose de los proyectos sometidos a evaluación de conformidad a lo establecido en el artículo 18 ter, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de 10 días. El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de estas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá estar disponible en la página web del servicio con a lo menos 5 días de anticipación a la calificación del proyecto. O sea, debe aclararlas y presentarlas en la página web, todas las observaciones que se encontraron, a lo menos 5 días antes de la resolución del proyecto. Obviamente cuando es favorable, ¿cierto? Por si es rechazado no va a tener mayor importancia porque nunca las van a hacer esas actividades. Cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones no hubieran sido debidamente consideradas, ahora estamos hablando de declaraciones, antes leímos esto pero para estudio, cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones no hubieran sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución. O sea, si fue aprobada, no va a cambiar eso. Pero sí les va a hacer problemas, ¿cierto?, al SEA, porque van a tener que las personas del SEA aclarar por qué no se tomó en cuenta su reclamación o su observación, o por qué no se la consideró. Para los efectos de este artículo, se entenderá que provocan cargas ambientales o impactos, ¿cierto?, aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación. Fíjense que se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales, dice. Es como contradictorio, pero no es tan así porque si hay más trabajo, va a ir a vivir más gente a los pueblos, va a haber más intercambio comercial, entonces van a haber cargas ambientales indirectas cuando hay beneficios sociales, ¿ya? A eso se refiere. Y que ocasionen externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción o operación. La participación ciudadana comprende los derechos. Acuérdense que el I representa más, entonces se tienen que dar esas dos condiciones: que presenten beneficios sociales y que ocasionen externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación. Estamos hablando de una declaración de impacto ambiental. La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuestas fundadas de ellas. Artículo 30 ter. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 28 y 30, los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su costa, en medios de radiodifusión de alcance local, la presentación del estudio o declaración, el lugar en donde se encuentran disponibles los antecedentes de estos y el plazo para realizar observaciones. Eso tiene que ver con la sociabilización, ¿cierto?, del proyecto, ya sea estudio o declaración. El reglamento deberá establecer el contenido de los anuncios, la forma de acreditar ante la autoridad su emisión y el plazo en el cual estos deberán emitirse. Es decir, aparte de publicarlos en el diario, tienen que presentarlos por radio, ¿ya? ¿A costa de quién? Del proponente. Los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su costa, ¿ya? O sea, como ustedes pueden ver, presentar una declaración o un estudio de impacto ambiental tiene muchas letras chicas, ¿cierto? Es complicado, es complejo. Uno tiene que asesorarse por personas que ya han presentado declaraciones y estudios antes, especialmente con abogados expertos en derecho ambiental, ¿ya? No es llegar y presentarlo. Además, hay un procedimiento que uno debe cumplir
para presentarlo. No se puede presentar de cualquier forma, con cualquier letra, con cualquier forma de comunicación, ¿ya? Así como existe un procedimiento para presentar el trabajo de título en la universidad y uno tiene que remitirse a él, lo mismo en este caso, ¿ya? Con todo, los proponentes podrán solicitar al director regional o ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según corresponda, reemplazar el proceso de radiodifusión por otro de similar alcance. ¿Cuándo? En aquellos casos en que este resulte en extremo oneroso. Imaginemos que para la empresa es demasiado costoso hacer estos mensajes de radio. Entonces, él puede reemplazar eso, pero que tengas el mismo, que tenga el mismo alcance, por ejemplo, un puerta a puerta, ¿cierto? Con afiches o con trípticos que hablan del proyecto. Por eso dice, puede reemplazar el proceso de radiodifusión por otro de similar alcance en aquellos casos en que este resulte en extremo oneroso o caro, o bien, cuando no sea posible realizarlo por razones técnicas. Imaginémonos que no hay una radio en el sector, ante lo cual la autoridad deberá responder mediante resolución fundada. Artículo 31. La comisión establecida en el artículo 86, o el director ejecutivo, en su caso, remitirá a las municipalidades en cuyo ámbito comunal se realizarán las obras o actividades que contemple el proyecto bajo evaluación, todavía está siendo evaluado, una copia del extracto o de la lista a que se refieren los artículos 28 y 30 precedentes, según corresponda, para su adecuada publicidad y garantizar la participación de la comunidad. O sea, la municipalidad aparentemente también se tiene que hacer cargo de la sociabilización del proyecto. Párrafo 3 bis. Del acceso a la información ambiental. Artículo 31 bis. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la administración y que verse o que hable sobre las siguientes cuestiones. A. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados y la interacción entre estos elementos. Letra B. Los factores tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radioactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente, señalado en el número anterior. Letra C. Los actos administrativos relativos a materias ambientales o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras A y B, y las medidas políticas, normas, planes, programas que les sirvan de fundamento. Un poquito. Me está acabando la batería, no me cuento. Estamos leyendo este punto, que es clave, dice, se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, y a la cual cualquier persona tiene derecho a acceder a esa información, ¿ya? Entonces estábamos leyendo letra B, los factores tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radioactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente que afectan o puedan afectar a los elementos del medio ambiente, o sea, el suelo, el aire, las aguas. Letra C, los actos administrativos relativos a materias ambientales o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras A y B, y las medidas políticas, normas, planes, programas que les sirvan de fundamento. Ya todos pueden tener acceso a estas materias. Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental,
Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones, relativos a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra C. Letra F. El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra A. Fíjense, dice el estado de salud y seguridad de las personas. Imaginemos que estamos en un pueblo donde viven puros ancianos y quieren levantar ahí una termoeléctrica, ¿ya? Que va obviamente a contaminar el ambiente. Entonces, a eso se refiere. Letra F, el estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra A, o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras B y C. Letra G, toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2 de la ley. Artículo 31 ter. El Ministerio del Medio Ambiente administrará un Sistema Nacional de Información Ambiental, desglosada regionalmente, en el cual se indicará: A. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y demás actos administrativos sobre medio ambiente o relacionados con él. B. Los informes sobre el estado del medio ambiente señalados en la letra ñ del artículo 70. Los datos o resúmenes de los informes señalados en el número anterior, derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente. Letra D. Las autorizaciones administrativas asociadas a actividades que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente, o en su defecto, la indicación precisa de la autoridad que dispone de tal información. Letra E. La lista de las autoridades públicas que disponen de información de contenido ambiental y que debe ser públicamente accesible. Letra F. Los dictámenes de la Contraloría General de la República recaídos en materias ambientales. Letra G. Las sentencias definitivas de los tribunales de justicia, recaídas en juicios de carácter ambiental. Las sentencias definitivas de los tribunales de justicia, recaídas en juicios de carácter ambiental. Y letra H. Toda otra decisión o resolución de carácter general emanada de la autoridad recaída en asuntos ambientales. Ya, chiquillos, yo creo que hasta por aquí hoy día está bien. ¿Ya? Llegamos hasta el artículo 30. Nos estamos viendo. Acuérdense que el jueves la prueba.